amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio en De Todo un Podcast. Soy José Lema y hoy vamos a compartir un tema que seguro te va a agradar. Vamos a hablar sobre el liderazgo, basado en 3 puntos: en el hogar, en lo personal y obviamente en la iglesia. Para lo cual vamos a desarrollar este tema. Tengo un invitado muy especial. Su nombre es Dubán Rueda. Es un comunicador que trabaja en la radio HCJB. También es pastor de una iglesia y obviamente es líder de su hogar. Bienvenido, Dubán. Hola, ¿qué tal, José? Qué gusto nuevamente estar aquí contigo, de verdad, para conversar. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación, por crear este tiempo y un espacio como estos, que creo que es muy importante. Seguir desarrollando reflexión también a nivel de medios digitales, porque más allá de nuestra tarea alrededor de la iglesia, en el templo, ahora la espiritualidad se vive también en las redes sociales, se vive en la virtualidad, en la digitalidad, y creo que hay que tomar también ese campo y seguir aportando desde allí, así que gracias. El gusto mío de poder hablar con usted, pero a mí siempre me ha gustado a los invitados para hacerle una pregunta como que de introducción. Yo siempre digo, en este caso, ¿quién es Dubán Rueda? Bueno, intento ser un siervo de Dios. Digo intento en el sentido de intentar de la mejor manera. Creo que de manera general todos somos siervos de Dios, o sea, todos estamos llamados a servir. Y hacerlo es todo un reto, es todo un desafío. El servicio implica desacomodarse mucho. Entonces, creo que servir al Señor para mí es un reto, es un desafío. Así que en ese campo soy un siervo de Dios. Soy un divulgador del Evangelio de Jesús. Y desde allí procuro también articular ese Evangelio en la vida diaria, en todos los ámbitos de la vida. Así que soy siervo del Señor, soy divulgador, padre de 2 hijos ya un poco grandes, esposo. Y como tú dijiste, también intento pastorear una iglesia, servir al Señor en el campo pastoral y comunicador social, ya hablando profesionalmente. Entonces, hay un campo de formación que Dios me ha permitido desarrollar que tiene que ver con la comunicación social. Por otro lado, el tema de la teología pastoral. Y por otro lado, también en el mundo de los negocios. Así que soy emprendedor, para más o menos responder. Y cuando, no sé si recuerda cuando era niño, ¿pensaste dónde está? Tenía su sueño de decir, quisiera ser un líder, quisiera trabajar ahí y liderar y tener visión. ¿Hubo un sueño? Bueno, depende desde dónde nos ubicamos cuando hablamos niñez. Pero de manera general creo que un niño no está pensando en ser líder en su niñez todavía. Sin embargo, lo que tú haces en tu niñez, de alguna manera puede ser un indicio, sobre todo para los padres. Por ejemplo, al verle a los chicos, a los hijos en casa, a qué juegan, cuáles son sus actividades también cotidianas, de una o de otra manera, eso va moldeando y modelando un futuro que han de ir desarrollando. Por ejemplo, yo crecí en el campo hasta los 12 años, ¿ya? Entre pasto de ganado. Yo dije, y digo, he aprendido a caminar en las patas de las vacas, o entre las patas de las vacas. Entonces, porque cuidábamos ganado, o sea, teníamos ganado, aunque mis padres eran empleados públicos desde que yo soy muy niño, pero también teníamos nuestra ocupación vinculada a la producción agropecuaria, al campo, al agro, porque crecí en un pueblo muy pequeño. Entonces mis padres, mientras eran empleados, también tenían su finca, tenían ganado y algunas actividades agropecuarias. Entonces yo crecí inicialmente en ese contexto de campo, de escuela, de ganado. Donde yo crecí habían muchos ríos de pesca. Yo creo que simultáneamente aprendí a caminar y nadar a la vez como los patos, porque yo aprendí a nadar probablemente cuando tenía unos 4 años de edad. Entonces era muy pequeñito. O sea, tengo muy vagos recuerdos de esa infancia temprana, y entre esos recuerdos está el cómo yo aprendí a nadar. Porque me botaron al agua y yo no sabía. Entonces yo dije, si es que me trago el agua me puedo ahogar. Entonces decidí aguantarme la respiración y salir buceando. O sea, por dentro del agua. Esa fue mi primera experiencia, pero yo tendría unos 4 años, tal vez, porque ni siquiera estaba en la escuela. O sea, no llegaba ni al primer grado.
Y cuando yo estudié no había prekinder, entonces probablemente tenía unos 4 años por allá. A esa edad yo aprendí a nadar y crecí en el campo, entre algunos sembríos, entre el ganado. Entonces, esa conexión, por ejemplo, con el cuidado, con ese pastoreo del ganado, para mí eso era como un indicio de que más adelante tenía que hacer, por ejemplo. Al final soy pastor, ya como Pedro. Jesús le dijo, ahora te haré pescador de hombres. Y Dios me hizo cuidador de un rebaño, el suyo. Si ves, no de ovejas, no de ganado vacuno, de su rebaño en cierto sentido. Y creo que lo hago ahora, de manera muy general, a través de los medios de comunicación, ahora convencionales, a través de los medios digitales, a través de la iglesia. Entonces, creo que mi misión ha estado alrededor de pastorear, de cuidar de personas. O sea, hago esa analogía de rebaño pensando en el ganado porque yo crecí en el campo. De dedicarte un poco al cuidado de, no sé, cuidar plantas, abonar las plantas, sembrar las plantas y todo eso. Si ves, tiene que ver con un cuidado, llámese pastoral. Algo importante, ¿no? Interesante también lo que se nos dice. Fue como un entrenamiento, ¿no? Sí. Que estaba ahí protegiendo, cuidando. Ya, ahora entrándonos al tema de liderazgo. ¿Usted qué considera? O sea, ¿cómo ser un concepto de liderazgo? A veces se confunde, ¿no? Entre un jefe y un líder. Se confunde mucho, ¿no? Y se tergiversa mucho. O sea, para usted, liderazgo. Hay algunas definiciones un poco técnicas, por ejemplo, que liderazgo es influencia. Y coincido en esa parte de tecnicismo para definir el liderazgo como la capacidad de influenciar a la otra persona, pero creo que viene otro concepto muy de la par, muy unido, muy a la par de influencia, que tiene que ver con otras cualidades, como visión, por ejemplo. O sea, un líder que no sabe a dónde va no puede guiar. Entonces, influye porque tiene visión, pero por otro lado también tiene ciertas disciplinas que le ayudan a formar un carácter. Y eso es muy importante, como la constancia, por ejemplo, la resiliencia, porque cuando se trata de liderar, estamos hablando de personas, desde el hogar, en la iglesia. Tú y las personas que te rodean se van a defraudar mutuamente. Yo probablemente he defraudado a muchas personas, he desencantado a muchas personas y muchas personas me han defraudado y me han desencantado. Creo que personas no siempre son agradecidas con lo que uno hace y a lo mejor yo también he sido desagradecido en algún punto. A veces uno descalifica a otras personas y a mí me han descalificado también. Entonces, en el liderazgo hay muchos desencantos cuando se trata de convivir con personas, con seres humanos. Entonces, ¿qué necesitas allí? Resiliencia, por ejemplo, o sea, esa capacidad de salir adelante, de ser constante, de sobreponerte a las dificultades, de desarrollar una piel de cocodrilo. ¿Sí ves? Entonces creo que son rasgos que ayudan mucho a la parte del liderazgo. Y número 2, definir relaciones, que es muy importante, y dentro de esa definición de relaciones tiene que ver la relación de nosotros como seres creados por Dios con el Creador y de manera más particular nosotros como hijos de Dios, de un Dios Padre, salvados de un Dios Salvador. Entonces, liderazgo tiene que ver con desarrollo de relaciones, desde con Dios como nuestro Señor, Salvador, Creador, pero también otras relaciones en el entorno social, con la familia, con la iglesia, en el entorno del trabajo, con los amigos, con la comunidad. Entonces, el liderazgo pasa por muchos aspectos. Ahora, en la Biblia habla de un líder, ¿no? Muy, en este caso de Josué, ¿no? Después ya que murió Moisés, entonces le dejan a Josué para que lleve al pueblo, pues, ¿a dónde? A esa tierra donde tenía prometido, donde fluía leche y miel y todas las cosas. Hay algo importante que Josué lo dice, ¿no? Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros ahora en la actualidad decimos yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Pero qué significa eso? La secuencia es muy importante porque semánticamente en nuestra forma gramatical de construir la oración
no sería, y por reglas de urbanidad, no sería yo y mi casa, sería mi casa y yo. Pero el texto intencionalmente lo he escrito yo y mi casa, porque estamos hablando que si él va a liderar a una comunidad, a una familia, primero tiene que trabajar en su liderazgo personal. Entonces, la Biblia está definiendo cómo se establece un liderazgo que ha de ser bueno, de beneficio, no solo para el líder, y de hecho el liderazgo no procura tanto un beneficio para el líder, sino para la comunidad a la que él guía. Pero está fundamentado sobre otra vez lo que te dije hace un momento, el carácter del líder. Entonces, hace muy bien el texto bíblico, escrito con la inspiración de Dios, enfocarse donde se tiene que enfocar cuando se trata de liderazgo, en el líder como tal. Hay un autor que habla sobre el liderazgo de quinto nivel y desarrolla una pregunta muy importante. Primero define quién para luego definir el qué y el cómo. Entonces, Jim Collins, este autor de un par de libros, y eso es muy importante, ¿quién es el líder en este proceso? Y Josué dice, yo tomo la batuta, yo tomo la posta, yo me pongo al frente, yo guío, yo, ¿y con quién lo vas a hacer de manera inmediata? Si ves, define el quién, yo y quién más. Si me acompaña mi familia, si yo logro influenciar en mi familia, si logro guiar a mi familia, entonces estaré capacitado también para guiar a otros. Si los otros me quieren seguir, qué bien, pero si ya tengo una familia en la que yo influencio, me sigue y establezco una dirección y un futuro para mi familia como el primer núcleo de toda una sociedad, entonces ya he dado un primer gran paso. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Y este es otro rasgo de liderazgo. Iniciativa. No puedes ser líder si no tienes iniciativa. ¿Y dónde empieza la iniciativa? En el líder. Yo asumo el compromiso. Yo me pongo en la brecha. Iniciativa. Y más adelante Jesús replica, hace un paralelismo allí. No me elegisteis vosotros a mí. No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Ustedes no tomaron mi vida, yo puse mi vida aún para ser sacrificada. Entonces vemos en Dios, en Jesús, ese rasgo de un líder que toma la iniciativa. Y se le reconoce a un líder porque es una persona de iniciativa, si no, no es líder. Entonces, establece una guía, un patrón de cómo debe irse fomentando el liderazgo. Y con ese modelo, muchos otros líderes se iban levantando en el contexto de de Israel, alrededor de, Israel en el pueblo de Israel, ¿no? Antes de incluso de la fundación de la nación y ocupando sus territorios. Estoy hablando en la época de Josué. Entonces, pero sí estoy hablando del pueblo judío, cuando digo Israel, el pueblo judío. Y muchas otras familias, muchos otros líderes iban también afirmando su liderazgo en función de la convicción de Josué como tal. Este yo que usted explica, pero este yo es una conexión con Dios, ¿no? Porque no es el yo egoísta de la persona de que yo, claro, no. Por mí, porque pasa eso en la actualidad, en ciertas organizaciones, en ciertas familias o en ciertas iglesias o grupos, siempre pasa eso de que yo, se hace lo que yo diga, o sea, ese yo de Josué es la conexión con Dios, ¿no? O sea, la guía que está dando Dios para que él diga, yo, o sea, ejemplo de Dios, conexión con Dios, sí, no. Claro, sí, es fundamental. Y no solamente eso sucede en el caso de Josué. Si nosotros vemos más adelante, cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cómo responde el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, yo. No ese yo pretencioso, sino ese yo siervo como tal. No puede ser de otra manera. Ese yo que estoy aquí disponible para servirte. Ese individuo, esa identidad
ese ente, por llamar de ser humano, esa identidad, ese ser que está disponible, que tiene la voluntad para, no con altivez, sino en el sentido de servicio, de subordinación a Dios. Entonces, podríamos decir, o puede decir que sería el inicio, ¿no? De un liderazgo Claro. de la persona. Sí. Si no está conectado con Dios, o no tiene esa relación con Dios, sería el yo malo. Yo le digo el yo malo. Claro. El yo muy egoísta. Ahora, mira, tú puedes ser líder también de causas negativas. O sea, los principios de liderazgo pueden servir para el lado de la luz o para el lado oscuro. Mira, la guerra de las estrellas, Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Se fue al lado oscuro. Era un gran líder y nosotros vemos que la historia está plagada de grandes líderes devastadores, desastrosos para la humanidad, pero han sido líderes, porque usan los mismos principios que si lo usaras para el bien va a dar resultado, porque si es un principio es una ley universal que va a funcionar, sea que la uses con propósitos nobles, espirituales, divinos, o si los uses con propósitos egoístas. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de liderazgo, tiene que ver el liderazgo cristiano, las motivaciones de un líder desde el enfoque bíblico. Y cuando nosotros marcamos desde qué punto de referencia, desde dónde estoy proyectando el liderazgo, lo estamos proyectando desde la palabra de Dios, desde la revelación de Dios, desde el evangelio exactamente, desde el Creador, desde el Salvador, que todos nosotros conocemos quién es. Entonces, y si Dios es el Señor, y si Dios es el Salvador, entonces yo no estoy en la cúspide, no estoy arriba, yo estoy por debajo de Él. Entonces, cuando yo digo yo siervo, yo subordinado a Dios, yo hijo de Dios en este caso, si ves, con identidad. No es simplemente para exponer el ego, sino para marcar tu identidad. Cuando en este caso dice yo, Josué. Vámonos al ámbito personal, ¿no? El ámbito personal. ¿Cómo conseguimos ser líderes? O sea, la persona, ¿no? Usted dijo que cuando era niño practicaba, miraba todas las cosas y luego pasó los años y le sirvió eso. Ahora, dentro de la familia, ¿cómo saber a los hijos o a la comunidad, cómo saber a la familia de que tiene esos rasgos de liderazgo, ¿no? Y cómo fomentar, cómo ayudarles, cómo basándonos siempre, claro, con la religión, cómo ayudar. Bueno, en el contexto del hogar y de la familia, el ejemplo. No hay otra manera. Si yo quiero que mis hijos lean, por ejemplo, que amen la lectura, amen los libros, yo tengo que leer como papá. Yo no puedo esperar que mis hijos sean buenos lectores si ellos no me ven a mí leer. Yo no puedo pretender que mis hijos sean respetuosos en casa, que se respeten entre ellos como hermanos, por ejemplo, que no sean agresivos, que no... Todos nosotros hemos peleado como hermanos alguna vez. Una cosa es tener esos berrinches, esas peleas entre hermanos, y otra cosa es que haya violencia, que haya agresión constante y sistemática en el hogar. Entonces, si yo les digo a mis hijos que sean respetuosos, que no peleen, y si yo soy un gritón en la casa, si yo soy ofensivo en la casa, si le agredo a mi esposa, si le ofendo a mi esposa, o viceversa, si la esposa le responde de una manera también ofensiva al esposo. Con ese ejemplo, ¿cómo vamos a esperar que los hijos puedan desarrollar un carácter que les prepare para ser líderes de una influencia positiva en sus propias vidas, en la comunidad donde ellos estén? Entonces, el primer punto es el confrontarse uno con uno mismo. Yo voy a ser el modelo de mis hijos. ¿Qué modelo voy a ser? Y esa es una realidad. O sea, todos somos modelos al final. ¿Qué tipo de modelo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, no descubriendo, sino formando ese modelo que yo quiero ser para mis hijos. En otras palabras, formándome a mí mismo. Por eso es que el liderazgo es un proceso. El ser humano, de manera general, no es un producto terminado en cuanto a formación.
Un padre no es un producto terminado. Yo no puedo decir soy papá y ya, o sea, exactamente. Aquí se terminó la obra de ser papá. Por eso digo, no soy un producto terminado. Soy un proyecto en formación. ¿Sí ves? Ese proyecto individuo. Soy un sujeto, proyecto en formación. Y voy a estarme formando hasta que me muera. Y eso es lo que dice la Biblia, en todas las áreas de la vida. En mi vida espiritual, en mi vida emocional, en mi vida social, relacional, en mi vida de aprendizaje, de desarrollo de conocimiento. Estoy en formación constante. Entonces, como padres tenemos que estar convencidos de que la paternidad, por ejemplo, es una tarea constante. Y el liderazgo es un proceso permanente. Entonces yo siempre tengo que desarrollar una actitud hacia el aprendizaje permanente, en donde mis hijos siempre van a verme como su modelo. Entonces tengo que modelar y tengo que saber que el aprendizaje también me corresponde a mí como papá, por ejemplo. Así como mis hijos están aprendiendo lo que están aprendiendo, yo tengo que seguir aprendiendo lo que debo seguir aprendiendo. Claro. Como Josué aprendió de Moisés, todas estas cosas. Prácticamente fue como un padre que estaba enseñando todas las cosas y un modelo, obviamente guiado por Dios. Pero algo en lo personal, algo en lo personal, no a nivel de algo personal, hay algo que la Biblia lo dice en el libro de Proverbios, sabio Salomón, pues lo dice. Esto es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí fluye la vida. Es que cuando el texto bíblico en hebreo, en el idioma que se escribe, usa corazón, no es el guacho, no es el chungo, no es el guacho, no es el órgano, no es esta válvula que está bombeando sangre, oxígeno, en fin. No se refiere a eso, se refiere al campo más profundo del ser humano, el alma. Cuando dice corazón, para el judío solamente había cuerpo y alma. No se está refiriendo al cuerpo, dice, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Entonces, ¿dónde está mi corazón? Es en qué punto se encuentra mi alma, mi espíritu, mi mente. Eso que es trascendente, eso que es eterno. Eso es lo que uno tiene que cuidar. Eso es lo que uno tiene que cultivar como tal. Así que, donde uno pone sus pensamientos, allí es donde uno está. Porque uno es al final el cúmulo, el resultado de todos los pensamientos que he acumulado. Y los pensamientos frutos de también el aprendizaje, las creencias, las costumbres, todo ese amontonamiento que está en mi mente como tal, que está en mi alma, mis experiencias, todo eso va a determinar quién soy. Así que es muy importante saber cómo estoy cultivando, cómo estoy cuidando, cómo estoy reparando, saneando mis pensamientos. Porque alguna vez también uno se enferma con sus pensamientos, puede tener pensamientos enfermizos. Entonces, así como se cura el cuerpo, se cura el alma, también hay que curar la mente. Traer al almacenamiento de la memoria nuevos pensamientos. Cuando teníamos el CD, y alguien va a decir, ¿y qué era eso? Creo que todavía para la mayoría les conecta, les hace clic la palabra CD. O sea, era un dispositivo anterior al flash y uno va a decir, ¿y qué es eso de flash memory? Eso todavía ya para mí es viejo. O que era un disco, ¿verdad? Un CD. Entonces, tú quemabas un CD. Y habían CDs donde tú podías quemar en más de una capa. O sea, tú grababas en una capa. Querías regrabar, ¿qué hacías? Quemabas más hondo. Reemplazabas la información nueva sobre la información antigua, ¿verdad? Entonces, reescribías. Y desaparece la primera inscripción, la primera grabación, y se registra la segunda grabación. La nueva, exactamente. Y nuestra mente funciona así, por diferentes capas. Entonces, yo tengo que ir agregando nueva información a mi mente, ir agregando capas de contenido
de información, de datos. Hay una frase que dice, dato mata relato. No sé si has escuchado. O sea, yo puedo contar muchas historias, pero ¿dónde puedo confirmar esa información? Si ves, ¿qué sustenta lo que yo digo? Son los datos. Si ves, si yo digo que soy líder, pues entonces en algún punto tendré que avalar, demostrar que he estudiado esto, que he leído esto, que me he documentado por aquí y que soy experto y que conozco de este campo, por ejemplo. Entonces son los datos los que al final confirman lo que yo digo que sé, que soy, lo que estoy haciendo, lo que sea. Entonces, así funciona también la mente. Tú necesitas ir agregando nuevos datos, nueva información, nuevo conocimiento. Al final, nuevo conocimiento. Entonces, no es asunto de luchar contra los pensamientos que están allí. No vas a lograrlo. ¿Cómo yo logro superar los malos pensamientos, por ejemplo? Es agregando otros pensamientos, nuevos pensamientos, no luchando con esos pensamientos. Y a veces esa es nuestra lucha. No, es que yo quiero vencer, no sé, este problema, esta debilidad, estos pensamientos que me consumen, estas ideas que me consumen, estas imágenes que me consumen. Pues reemplaza, agrega nuevos pensamientos que van reemplazando a los viejos pensamientos. Entonces es lo nuevo. ¿Y cómo puedo ir agregando nuevo conocimiento? Pues eso es todo un desafío, desarrollar nuevo conocimiento, que viene por cultiva amigos que te provean conversaciones diferentes a las típicas. Mira, se dice que uno también es al final o el resultado de la influencia de 5 personas alrededor de uno. Entonces, ¿y qué son 5 personas? 5 personas que cada uno tiene su historia y que te cuentan su historia de vida. Y todas sus historias son transmitidas por ti, son recibidas como datos. Y esas historias pueden programar y reprogramar también tus pensamientos, tu vida. Entonces, al ir agregando nuevas personas en tu camino, en tu vida, estás agregando nuevo conocimiento también, nuevas historias que pueden ir también reformulando y redefiniendo tu propia historia de vida. Entonces, ese nuevo conocimiento viene de personas, viene de tus propias experiencias, viene de tu aprendizaje a través de la investigación bibliográfica. Para mí no hay mejor forma que ir creciendo en conocimiento que a través de una lectura saludable. Puede ser, yo sigo amando los libros físicos, pueden ser libros digitales, pero la lectura. E incluso el apóstol Pablo recomienda eso a Timoteo. No te descuides de la lectura de la palabra. Es del aprendizaje. No solamente de leer como hobby, sino leer intencionalmente para aprender. Y cuando uno lee intencionalmente para aprender, ¿sabes lo que hace? Naturalmente empieza a tener deseos de enseñar, de compartir. Y ahí se va afirmando nuevos conocimientos más. Eso es como como una transformada. Sí, es como una rueda, como una rueda que va creciendo. Esa rueda que va creciendo con nuevo conocimiento. Si yo con conciencia desarrollo conocimiento nuevo, voy naturalmente a querer compartir eso que conozco, por ejemplo. Lo digo esto porque varias personas puede ser que está pasando por esto, ¿no? De que está cansado, no sabe qué hacer con su vida, no se puede liderar a sí mismo, no puede tomar decisiones. Entonces, con lo que usted nos dice, cambia nuestros pensamientos. También nos dice la Biblia, ¿no? Que cambiemos nuestros pensamientos, que renovemos nuestros pensamientos, lo dice pues en Romanos 12:1, claramente. Entonces, ese sería el clip, el empuje para ver un nuevo yo. Vino un nuevo yo. Ya. Y cuando empieza ese nuevo yo, vienen nuevas ideas, nuevas metas, nuevos objetivos, y comienza la persona a desarrollarse de manera excelente. Sí, mira, ¿qué es lo que afecta o impide que tengamos pensamientos nuevos, conocimientos nuevos? Es una vida mecánica que vivimos. Lo rutinario, esa vida mecánica de todos los días hacer exactamente lo mismo. Sé por dónde me voy a mi trabajo, sé lo que tengo que hacer en mi trabajo, hasta qué hora tengo que estar en mi trabajo, aunque sea tu negocio, sabes otra vez cuál es la ruta de regreso, lo que vas a hacer en tu casa, lo que no haces. Llega el siguiente día y vives de manera mecánica. De modo automático también. Exactamente. Entonces, eso hace que uno pierda la oportunidad de desarrollar aprendizaje. Yo creo que Dios es creativo
lo vemos en toda la creación, lo revela la palabra del Señor. Y Colosenses dice que nosotros tenemos que hacer todo como para el Señor. Y eso no significa solamente desde hacer las cosas moralmente, éticamente. Para mí está implícito allí, y más que implícito, o sea, está tan explícito, si tú lees el primer y el segundo capítulo de Colosenses, se habla de quién es Dios, de que en Él fueron hechas todas las cosas. Y puedes conectar eso con Juan, puedes conectar con Génesis, puedes conectar toda la Biblia. Entonces, cuando hago las cosas como para Dios, las hago de manera creativa, innovadora. Jesús era tan creativo que hasta los milagros los hacía cada uno de manera diferente. Por ejemplo, hablando de su vida aquí en la tierra. Llamó a personas en diferentes circunstancias, hablando de sus discípulos. Entonces, vemos en un Dios a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis, a un Dios que crea con gusto, con estética, con estilo, si ves, con orden, con imaginación, que no es lo mismo que fantasía. Entonces, cuando uno empieza a desacomodarse y decir, no, yo no quiero vivir la vida de una manera tan mecánica, el reconocer que estás viviendo de manera mecánica ya es un primer paso para empezar a desarrollarte, en este caso, como un líder desde el contexto de tu casa. Por ejemplo, desde tu propia vida, porque estás haciendo una conciencia, una reflexión de que tienes que salir del estado donde estás para llegar a otro nivel. A eso se llama visión. Yo estoy aquí, quiero llegar allá, visión, que es un rasgo, una característica del liderazgo. Entonces, ¿cómo tú puedes establecer una visión nueva en tu vida? Reconociendo dónde estás en este momento y sabiendo que no es el único mundo que Dios incluso quisiera para ti, la única experiencia de vida, sino que hay algo más. Entonces, cuando uno hace conciencia y reflexiona, empieza a preparar el corazón para que Dios también intervenga. Le pasó al joven pródigo, o al hijo pródigo. O sea, estaba ahí, tú sabes lo que narra la Biblia. Estaba ahí comiendo, mirando su vida desastrosa, hasta que entró en sí. Creó conciencia. Pero no puedo seguir aquí con los chanchos. Y empieza a reflexionar. Hace conciencia. Y en el momento que hace conciencia, prepara su corazón para que Dios empiece a actuar. Lo mismo sucede con nosotros. Pero mientras sigamos viviendo de manera mecánica, y a veces hacemos nosotros cosas buenas mecánicamente. O sea, cuando digo vivir de manera mecánica, no significa que a veces estamos haciendo cosas malas. Aún lo bueno puede ser mecánico. Por eso siempre se dice que lo bueno es enemigo de lo excelente. O sea, ¿por qué no puedo ser excelente? Porque soy tan bueno. ¿Sí ves? Sí, en eso, en el ámbito personal, pues, va cambiando, ¿no? Va cambiando. En ustedes. Fue cambiando hasta que le inspiró escribir. Me imagino que le gusta escribir. Claro. Le gusta escribir. ¿Cómo empezó? Sí, cuando escribe, saca el primer libro, ¿no? Ajá. El libro que tengo aquí en la mano. ¿Quién inspiró esto? ¿Quién fue el que le empujó para escribir esto? Porque para escribir esto hay una muchas personas. Claro. Así que se supera de dónde están, de ese statu quo donde están, de ese hueco donde están. Leen el libro porque la lectura siempre va a ayudar. Ajá. Pero ¿quién es? Digo, o sea, ¿quién fue el? Yo sé que me va a decir Dios, yo sé que va a decir, pero debe haber alguien atrás quien siempre empuja. Sí. Bueno, siempre debe partir por una visión otra vez. A mis 19 años, ya hace mucho tiempo atrás, yo estuve saliendo desde el terminal de Cumandá, en el centro histórico de Quito, donde era el terminal terrestre. Estaba subiendo la Mama Cuchara. Era un atardecer espectacular. Yo venía del Oriente, era como mi tercer viaje del Oriente acá, cuando empecé a estudiar acá en Quito. Mi primera carrera o preparación formal fue teología pastoral. Entonces, yo dije, Dios, yo tengo un anhelo de querer hablar a tantas personas como sea posible de ti. Y me paré en un poste allí en la Mama Cuchara, que se llama, ¿verdad?, en un sector allí en el centro histórico de Quito, y pude mirar una buena parte del norte en ese atardecer con el sol al lado sobre el Pichincha, y pude ver parte del centro histórico. Pues desde ahí no se ve nada del sur, pero pude tener una visión muy panorámica de la ciudad, de Quito. Entonces, yo en mi corazón dije, Dios, yo quisiera hablar de ti a esta gente.
a esta ciudad. Si tú me dieras la oportunidad de conquistarla, esta ciudad, yo la conquistaría para ti. Visión. Después viene la preparación. Y cuando tú tienes una visión, Dios empieza a poner factores, circunstancias, personas, recursos en el camino para que tú puedas ir logrando aquello que Dios pone en tu corazón. Porque creo que esas visiones no pudieron haber venido sino de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre, por donde Él te quiere ir guiando. Yo nunca pensé, por ejemplo, servirle a Dios en ministerios de comunicaciones como HCJB, que es uno de los ministerios más grandes y consolidados en Ecuador y en América Latina. Pero ahí Dios me permitió finalmente estar, por ejemplo. Y desde allí digo, ¿cómo Dios me ha ido guiando? ¿Y de qué manera me ha ido guiando para poder hablar a miles de personas, dirigirme a miles de personas y contarles de Jesús? Pero para eso, claro, Dios puso mucha gente en el camino. Me equivoqué demasiado también, pero el tema no está en equivocarse, sino qué vas a hacer con el error. ¿Te vas a quedar en el piso? Y a mí me ayudó mucho el leer. Y claro, un profesor, un siervo de Dios, un educador por vocación, dijo que si uno quiere influenciar y ser líder comunicador, y por primera vez yo escuché la palabra liderazgo en el contexto de la comunicación. Si uno quiere ser líder de opinión, que ese es un término que se acuña en el mundo de la comunicación, si uno quiere ser un líder de opinión en la sociedad, tiene que ser una persona que desarrolle el mayor conocimiento posible, desarrollar la mayor cultura general, el mayor aprendizaje permanente. ¿Y cómo lo logra? Decía él, leyendo. Y cuando se cansen de leer, sigan leyendo. Y él dijo, esa es la clave. Pues yo digo, si esa es la clave, entonces ya está. Le creí y no solamente me quedé con esa creencia, sino dije, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué libros? ¿Qué me gusta? Me gusta el liderazgo. Y empecé a leer sobre temas de liderazgo. Y eso ya es historia. Así que yo tengo una biblioteca personal de más de 1000 volúmenes. Entonces, he leído muchísimo y sigo leyendo. Y de manera interdisciplinaria, porque no solo leo libros cristianos, sino de un solo tema, sino de muchos temas. No pretendo ser todólogo tampoco, porque un líder no es todólogo, pero sí necesita tener una visión panorámica un líder. Mientras más amplia es la visión de un líder, mayor capacidad de influencia tiene, porque puede mirar el entorno con mayor perspicacia, o sea, conocimiento, sabiduría. Y a mí me ha ayudado mucho, por un lado, el aprendizaje a través de la lectura. Lectura de la palabra de Dios, que es un aprendizaje y conocimiento permanente, y hacer conexión de lo que yo llamo interdisciplinaria. O sea, la Biblia te responde a todas las áreas del quehacer humano. No es que tú vas a encontrar todas las respuestas en la Biblia, porque hay algunas cosas que no las encuentras, pero sí conéctate y establece el fundamento, establece los principios. Entonces, para mí eso fue determinante, el aprendizaje continuo, el saber que el aprendizaje es una actitud. Y eso fue lo que yo aprendí hace, más de 30 años atrás, que el aprendizaje es una actitud, no tiene que ver con la cantidad de neuronas que tengas en el cerebro, no es un asunto de coeficiencia intelectual, es un asunto de actitud. Entonces, si es asunto de actitud, el cielo es el límite. Sí, va conectándose, ¿no? Lo que dijo Wallace Corazón. Sí, exactamente. Exactamente, eso va conectando. Entonces, van con eso. O sea, Dios es tan, como usted lo dijo, tan creativo y es infinita sabiduría, pues siempre lo hace al hombre de manera, digamos así, sorpresiva, ¿no? Así. Ahora, ya yéndonos a este liderazgo, usted está liderando, siendo pastor de una iglesia quichua. Sí. Sí, quichua. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese, digámoslo así, si usted lo dijo como dijo M aquí, envíame aquí? Pero ¿cómo fue esa transición, no? Esa adaptación, ese liderazgo, ¿cómo fue eso? Mira, todas las experiencias que Dios te permite vivir desde que Él te trae a la tierra, al final abonan a esa planta, que es el yo,
heme aquí, envíame a mí, yo y mi casa, a la persona, a la creación de Dios, a cada uno de nosotros. Todas las experiencias van abonando. Aún las experiencias difíciles que nosotros podamos interpretarlas como malas experiencias, aún esas te abonan en tu crecimiento. Otra vez vamos al punto de partida. Yo nací en un pueblo pequeño en la Amazonía ecuatoriana, rodeado de mucha cultura indígena. Entonces, yo aprendí mis primeras palabras en quichua allá cerca de la ciudad del Puyo, donde yo nací. En un pueblito que se llama Arajuno, ahora ya es un cantón. Pero la gran mayoría de los habitantes de esta parroquia y de ahora este cantón, hasta la actualidad, siguen siendo personas quichuas, indígenas quichuas de la Amazonía. Y pues también todas las personas colonizadoras, que allá nos llamaban aguayacas. Luego descubrí que yo pensé que era como un insulto inicialmente y lo tomábamos como un insulto, pero de cosas de niños, ¿no? Y resulta que eran personas que venían de una ciudad de arriba, de afuera, y nos decían aguayacas a nosotros, los colonizadores. Pero en esa gracia de Dios hicimos una conexión, ¿verdad? Yo tenía mis amigos quichuas, y fui aprendiendo mis primeras palabras quichuas. Y conocí la cultura quichua. Y luego pude extenderme un poco más y conocí la cultura shuar. Y luego conocí un poco la cultura huaorani, por ejemplo. Culturas ancestrales, autóctonas de nuestro país como tal. Y claro, esa fue mi niñez. Luego salí de allí, continué estudiando en el colegio, luego acá en Quito ya a nivel superior. Y yo pensé que esa relación de infancia, de niñez, nunca más me iba a servir, digamos así, en la vida. O sea, que eso era una experiencia muerta. Pero no es así. Dios nunca permitió que esa experiencia de niñez se quede como algo muerto en el pasado. A través de los medios de comunicación, HCJB tiene ministerio enfocado también en lenguas autóctonas. Y digo, wow, otra vez empiezo a hacer conexiones con las lenguas autóctonas de nuestro país. Y entre ellas con el idioma quichua, por ejemplo. Así que llega el momento donde empecé a visitar muchas iglesias, quichuas y no quichuas, dando seminarios de liderazgo principalmente, y una iglesia quichua, la Iglesia Misionera Evangélica Embajadores de Cristo, para ser muy específico, me hace la invitación a pastorear. Pues yo digo, voy a ver si puedo hacer nuevamente una conexión intercultural. Y yo no estaba eso en mis planes, no estaba en los planes de la iglesia. Creo que ellos no se imaginaron inicialmente cuando estaban buscando un pastor, toparse con un pastor Mishu, como se lo denomina, ¿verdad? Entonces, pero ellos sienten en el corazón hacerme una propuesta para pastorear. Yo les pedí un tiempo y también sentí en el corazón que podía servirles y hacer esa conexión cultural nuevamente. Y aquí, Dios me ha permitido hacer esa conexión por un tiempo que para mí es como ese trabajo de ser misionero del Señor. Al final, uno es misionero del Señor. O sea, Jesús fue pastor, creo que Jesús fue misionero y su campo de misión fue la tierra. ¿Sí ves? La raza humana. Y yo creo que Dios nos llama a ser misioneros para la raza humana. Y uno tiene que estar abierto en ese contexto. Y la raza humana, pues no puede ser uno misionero para las 6,000 y pico de tribus que hay, pero Dios te va abriendo un espacio y un tiempo para que tú le sirvas, incluso con un impacto transcultural. Creo que a todos en algún momento Dios nos pone en un punto y nos permite una experiencia también transcultural para enriquecer nuestra vida personal, ministerial, de servicio, porque Dios es un Dios transcultural. ¿Sí ves? Exactamente. Entonces, al tener estas experiencias transculturales, y creo que cada uno de una u otra manera ha tenido, y Dios creo que nos pone en ese escenario para tener experiencias transculturales, para que también podamos tener una idea de lo que Él ha hecho por nosotros como seres humanos. O sea, la Biblia que dice, Él dejó, o sea, no consideró el hecho de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como dice el texto bíblico, sino se despojó de su divinidad y traspasa su propia divinidad y se hace hombre. Y entra a una cultura que no es propia de Dios. ¿Sí ves? Y aprende un idioma que no es propio de Dios. Y es muy importante aclarar esto.
que el idioma de Dios no es el hebreo ni el griego. Porque algunos dicen, estoy aprendiendo hebreo, griego para hablar el idioma de Dios o del Señor. Le digo, no. Dios no tiene un idioma exclusivo humano como tal que sea el idioma de Dios, no. Él tiene su propia lengua también. Pero Él toma nuestra naturaleza humana, ¿sí ves? Y se lanza en una misión transcultural. ¿Y qué más riqueza para nosotros como siervos que tengamos experiencias, aunque sean chiquito, transculturales? ¿Sí ves? Creo que es parte de la escuela de Dios en la formación de sus hijos, porque la misión de Dios es a la raza humana como raza en su conjunto, y en esa raza humana pues hay identidades culturales también específicas. ¿Sí ves? Una vez más, Dios hace en pequeño lo que Él es en grande. Y si uno está despierto y abierto el corazón a esas posibilidades, vive la riqueza de ser siervo de Dios, como empecé en esta conversación. Me imagino que hubo retos, ¿no? Y desafíos. Claro, como siempre. Sí. Pero ¿cómo supo liderar a los diáconos, a los líderes de la iglesia, para que vayan con un enfoque, ¿no? Porque la manera de pensar, como usted dice, de un mestizo, de un bicho, como lo hicimos nosotros, que se conecte con la idea de los quichuas, como que hay una brecha, ¿no? Claro. Una brecha ahí. ¿Cómo fue esa conexión para guiar a ese punto? Para conectar y ir juntos allá. Bueno, es que tienes que ir a aquello que crea esa conexión como tal. ¿Y qué es lo único que puede trascender a cualquier cultura? Es el Evangelio. Porque te dije, el Evangelio es para la raza humana. El Evangelio de Cristo redime y trasciende toda cultura. No la violenta, no la aliena, la redime también. Así como redime el corazón de cada ser humano independiente a su cultura, redime también su propia cultura, sus prácticas. Entonces uno tiene que ir al tronco o a la raíz, que es el Evangelio de Cristo. Y entonces desde el Evangelio de Cristo, si tú sirves desde allí, va a ser más fácil hacer esa conexión intercultural. No va a ser más fácil, no es que va a ser facilísimo. Tiene sus complicaciones, pero no es imposible. Jesús ya lo hizo y Él nos deja los principios de cómo hacer las conexiones con los seres humanos. ¿Sí ves? A veces creo que es más difícil establecer una cultura con aquella mujer que te vas a casar, aunque sea de tu propia lengua, por ejemplo, porque somos hombres y las mujeres somos muy diferentes. También tienes que conocerla, tienes que conocerlo a él. Los dos tenemos que irnos conociendo en el camino. Entonces, no se trata solamente de lenguas distintas, sino de forma de ser distinto y de vivir distinto y de identidades distintas. Entonces, pero en medio de esa diversidad hay elementos comunes que nos conectan. ¿Ok? ¿Y cuáles son? ¿Dónde puedo encontrar esos elementos comunes? En la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos principios comunes? En la palabra de Dios. Entonces, eso te resuelve muchísimo si tú sinceramente quieres, como siervo, servirle a Dios. Porque Él es el creador de todas las culturas, Él es el creador de la raza humana, y para conectarte como ser humano con otros seres humanos independiente a su cultura, tienes que conectarte primero con el creador, con Dios, y usar las categorías, los recursos, los principios que Él establece, a través de los cuales Él se conecta con el ser humano. Y esos principios son los mismos que nos permiten conectarnos a nosotros como seres humanos. Y con todas las personas. Y con todas las personas, exactamente. Aunque no hables el mismo idioma. No, o sea, Dios es quien Dios nos va conectando. Pero uno tiene que ser muy sensible como líder de una iglesia o muy sensible como líder en casa, por ejemplo. Y lo más importante, ¿no? Saber escuchar. Claro, saber escuchar para aprender. Entonces, otra vez. Y no para reprender. No se trata de reprender. No. O sea, la reprensión es una categoría divina. Dios es el que reprende cuando hay que reprender. Pero nosotros no somos jueces. Quien reprende es un juez. Y en casa sí, uno hace la función de padre que juzga, las actitudes y puede reprender. En la iglesia también, en cierto sentido, reprender en la parte de hacer corrección, de hacer correctivos, ¿sí ves? De guiar, de dirigir, de orientar. Todo está en la palabra de Dios como tal. Pero más allá de la información que tú logres encontrar en la palabra de Dios,
es encontrarte con el Dios de la palabra primero para que te permita ir haciendo las conexiones. Entonces, ¿qué dice la palabra? De mí como ser humano. Okay. Yo soy siervo, soy administrador, no soy el dueño. Okay. En mi casa yo no soy el dueño de mis hijos, aunque yo puedo decir mis hijos, pero mis hijos no me pertenecen, no son de mi propiedad. Entonces Dios me encarga que eduque a esta nueva generación. Entonces el rol de ser padre es una tarea de administración, ¿sí ves? De mayordomía. ¿Yo qué soy? Mayordomo, administrador de Dios de los hijos que son suyos y Él me los ha dado para que los eduque, para que los críe, ¿sí ves? Para que les enseñe, para que les guíe también hacia el Padre, así como yo lo encontré, que mis hijos también lo puedan encontrar. Entonces, ¿cuál es mi rol? Yo soy administrador de todo, no soy dueño de nada. A mí no me pertenece absolutamente nada, no me pertenece ni mi vida. El texto lo dice claro. Exactamente. Tal cual. Entonces, cuando yo me acerco a la vida como administrador, mi perspectiva cambia. Temporalmente yo seré administrador de. Entonces, cuando hablo de ser pastor, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor donde yo no soy la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién soy yo? Un administrador. ¿Sí ves? Y si soy un administrador que debe hacer las cosas como el Señor las hizo, como dice Colosenses, haz las cosas como para el Señor. ¿Cómo hago las cosas como para el Señor? Como el Señor las hizo. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Y cuando usa la palabra del Señor, es Cristo. No es Dios Jehová. Cuando usa Colosenses. Cuando dice Señor, se está refiriendo a Cristo Jesús. ¿Ok? Como Cristo hizo. Entonces, ¿cómo es que Cristo hizo su ministerio? Él enseñó. A Jesús no lo conocían por ser el curandero de Nazaret. ¿Sí ves? Él era el rabí, el maestro. Su misión central fue equipar, entrenar a personas, a un grupo de personas muy cercanas a él, que él las eligió para que ellos a la vez enseñaran a otros y se siga replicando. Ok, entonces, en liderazgo, ¿cómo se define o cómo se llama eso? Legado. Ok, herencia. Entonces, yo como pastor estoy para dejar un legado. Yo soy transitorio. La iglesia no me pertenece. Yo soy un siervo del Señor en esta iglesia y mientras yo estoy en la iglesia, voy enseñando la iglesia y preparando líderes para cuando yo me vaya, para cuando yo ya no esté. Y así voy a enseñar a las personas que vengan, que entrenen a otras personas para que ellas ya no estén. Esa es la dinámica de Jesús. Entonces ahí yo me descomplico, ya no veo a la iglesia como mi propiedad. ¿Sí ves? Claro, como un servicio. Como un servicio y como un rol de mentoreo, de entrenamiento, de equipar a otros. Esa es mi tarea y eso es lo que yo estoy haciendo en mi iglesia. Y es lo que hago en el ministerio de HCJB, entrenar a otros. Esa es la misión, entre otras, de un líder. En casa, yo entreno a mis hijos para que ellos un día vuelen con sus propias alas y hagan su propio nido. Ellos no van a vivir toda la vida en mi nido. Que sigan así. Exactamente. Ni yo voy a vivir toda la vida en mi nido porque me voy a morir. ¿Sí ves? Entonces tengo que facultar, entrenar a mis hijos para que ellos vuelen con sus propias alas. Y así tengo que hacer con los líderes. Tengo que entrenar nuevas generaciones de jóvenes para que ellos vuelen con sus alas y sean líderes y ellos entrenen a otros. Todos nosotros somos pasajeros, estamos de paso por esta tierra que Dios nos ha dado. En la iglesia, en el reino de Dios, le servimos y estamos de paso en esta vida temporal. Al final el reino de Dios es eterno, pero en esta temporalidad yo estoy de paso. Y mientras me proyecto hacia la eternidad con Dios, mi paso aquí es entrenar al pueblo que es del Señor para que siga creciendo de generación en generación. ¿Sí ves? Ese es mi llamado. Y si yo entiendo eso, cambia la dinámica del liderazgo, hablando de la iglesia. Y eso otra vez es bíblico. ¿De dónde tomo yo los principios? De la palabra del Señor. Entonces, a mí me sirve muchísimo la palabra de Dios como punto central de referencia para desarrollar mi liderazgo. Y no importa si es dentro de mi propia cultura o dentro de una cultura más abierta y más allá de la mía. Y en ese sentido ya lo cultural
no es un problema. Claro, Es irrelevante. una barrera. Ya no es una barrera. Ujú. Claro, como un servicio. Como un ser. O sea, se abre esa barrera, como Así si es. los muros de Jericó se cayeron. Exactamente. Entonces ya pasa eso. Entonces, sí. Ya, ahora, ya para finalizar esa parte, ¿no? ¿Cuál sería ese consejo? Sé que nos van a estar viendo muchas personas que, como dije en una misión, están con una incógnita y no saben qué hacer con su vida. O le llamaron para liderar algo y no saben qué hacer. O incluso quieren hacer algo con otras personas, pero no saben qué hacer. ¿Cuál sería ese consejo? Entrenar. Desde el ámbito bíblico, de la experiencia que usted tiene. Entrenarse. O sea, nadie nace sabiendo. Todos nos vamos entrenando. Y el entrenamiento no es una etapa. Porque a veces pensamos que el entrenamiento es una etapa. Ya tomé un curso de un año, ok, listo, vamos. No, es apenas el primer paso. El entrenamiento es permanente, es para toda la vida en el reino de Dios. Ok, entonces, el entrenamiento no puede fallar en un líder. O sea, yo me estoy entrenando todos los días y también estoy entrenando a otros. No porque yo entreno a otros significa que yo ya me las sé todas y no tengo que aprender nada. Yo me estoy entrenando permanentemente también. Estoy descubriendo cosas nuevas. El entrenamiento es un descubrir permanente. Y Dios creo que va revelándonos progresivamente lo que tenemos que ir haciendo. Siempre desde la base de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es tan rica y tan abundante que es fresca por un siempre. O por toda la vida. Siempre va a ser fresca. Siempre va a haber algo que yo puedo ir aprendiendo. Y por otro lado también ir leyendo el contexto. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Cuando ustedes miran, y él habló a todos, discípulos y no discípulos, incluyendo a los fariseos, cuando miren el campo y ven que está blanco, ¿cuál es su deducción? La cosecha ya viene. ¿Sí ves? Entonces, un líder siempre tiene que estar mirando el campo, entrenándose y mirando el campo. ¿Sí ves? ¿Y qué es para nosotros mirar el campo? Personas que no son creyentes, nuevas generaciones. Aún dentro de la misma iglesia vienen nuevas generaciones. Ese es un campo nuevo. O sea, cuando nosotros hablamos de campo nuevo, no solo tenemos que pensar afuera de la iglesia. En la misma iglesia hay campo nuevo. Porque las nuevas generaciones, los hijos que van haciendo la iglesia, también ellos tienen que tomar su propia decisión de fe. Entonces, el primer campo nuevo de evangelización es la misma iglesia. ¿Sí ves? Ok, entonces mi campo nuevo son las nuevas generaciones. ¿Cómo ir conectándome? Y cómo ser relevante para las nuevas generaciones y cómo ir abriendo un camino para que las nuevas generaciones sigan avanzando y ellos sigan, cuando yo ya no avance y me quede, ellos continúen, ¿sí ves? Pero tengo que dejarles las señales hasta aquí y mostrarles hacia dónde tienen que seguir avanzando. Y al final la meta es Cristo, eso es lo que dice Pablo. Esa es la meta, el supremo llamamiento. Entonces yo voy enseñándoles el camino. Pero ¿cómo puedo enseñar el camino si no he aprendido, si no conozco el camino? Entonces mi entrenamiento es permanente y tengo que ver el campo, las nuevas generaciones. Por ejemplo, en la misma iglesia, fuera de la iglesia, nuevos aprendizajes. Ahí viene lo tecnológico, lo científico, ¿sí ves? Y otra vez, no tengo que ser experto, pero sí debo tener indicios generales de saber leer el campo y también saber quién sabe, que es muy importante. Es muy importante. Sí, qué gusto Muchas gracias. charlar de este tema que es muy importante. Me ayuda y ayudamos a los demás a que se tengan una visión, ¿no?, más clara y que su visión sea Dios. Así es. Agradezco su visita y también su aceptación. Es un gusto para mí en este segmento de todo un podcast y por su tiempo también. Qué gusto, muchas gracias. Un gusto. Que Dios te continúe bendiciendo.